El imperialismo egipcio fue muy importante sobre todo durante el segundo milenio, en concreto durante el Reino Nuevo, que es cuando Egipto lleva a cabo su gran expansión. Y hoy en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el imperialismo egipcio, en concreto sobre cómo trataban a otros pueblos que ocupaban. Así que si quieres conocerlo todo, quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya te he dicho, te voy a hablar sobre cómo trataban los egipcios a otros pueblos, en concreto pues a pueblos del corredor sirio-palestino o a pueblos de Nubia. Esto sin duda alguna es muy difícil de rastrear, ya lo quiero dejar claro, que hay ciertos detalles pues que no he podido encontrar porque bueno, pues es imposible entrar dentro del campo de la especulación, de la hipótesis y por lo tanto bueno, pues es muy difícil de rastrear, ¿no? Pero a través de ciertos elementos y de ciertas fuentes sí que podemos conocer cuál era la concepción del otro en el Antiguo Egipto y también cómo les trataban. Obviamente quiero dejar claro que la mayor parte de las fuentes vienen de trato hacia gente de clase alta y por lo tanto es muy difícil rastrear cómo trataban a la gente de clase baja. Pero bueno, un poco por las fuentes deducimos que bien no les trataban. Como siempre, abajo en descripción te dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo y como ya sabes, todos los ingresos de este mes de YouTube irán destinados a los afectados de la DANA. Yo ya he donado por mi parte, pero he decidido que los ingresos de este mes del canal, que habitualmente no son muchos, pero algo es algo, irán destinados a todas las víctimas. Para que lo sepáis, lo voy a donar a Cáritas, así que si este mes veis los vídeos sin el adblock, estaréis poniendo un granito de arena. Y dicho esto, vamos a empezar. Para los antiguos egipcios, en Egipto había sucedido la creación, por lo que en cierto sentido era el centro del mundo para ellos. Por tanto, Egipto era la tierra sagrada, el lugar donde el Dios creador inició la creación. Por este motivo, para ellos era importante volver a Egipto y enterrarse allí. Ejemplo de ello lo encontramos en el cuento de Sinué, en el cual el protagonista vuelve a Egipto para ser enterrado adecuadamente. Esta idea de que ellos considerasen que en Egipto había surgido la creación también, bueno, pues hace que Egipto sea un lugar sagrado y no solo eso, sino que al fin y al cabo pues los egipcios en cierto sentido son los elegidos, también va a influenciar en cierta medida en cómo los egipcios tratan a los extranjeros. Los egipcios consideraban que los extranjeros tenían un rango inferior a los egipcios y en muchas fuentes se les menciona utilizando calificativos negativos. Ejemplo de ello lo observamos en una estela de Senusret III del Reino Medio, donde hablando de los nubios dice: no se puede confiar en ellos, no son personas a las que uno respete, son unos desgraciados y cobardes. Por otro lado, en las lamentaciones de Ipuwer se quejan de que los extranjeros se han convertido en egipcios. El faraón era el encargado del orden de Maat y también de mantener a Egipto libre de invasiones extranjeras. Una forma que tenía también el faraón de mantener este orden era conquistando otros territorios y utilizando la violencia simbólica. No obstante, sí que es cierto que en algunas fuentes se les muestra siendo protegidos por los dioses egipcios, como es por ejemplo en el caso del gran himno Atón, donde se pide al dios Atón que les proteja también a los que están fuera de Egipto. Como bien señala Cornelius, no podemos establecer que los egipcios fuesen racistas, ya que en la antigüedad no era habitual excluir a alguien por su color de piel. Sin embargo, los egipcios sí que llevaban a cabo actitudes discriminatorias no tanto por el color de piel, sino por pertenecer a otra cultura. Y de hecho, en algunos textos se menciona a los extranjeros como si fuesen animales. Por lo tanto, se les está posicionando en un rango inferior a los egipcios y por lo tanto eso es xenófobo. Además, también tenemos constancia de que a muchos extranjeros se les trataba peor e incluso se incurría en el maltrato físico, quiero decir. Sin embargo, no todos los extranjeros estaban mal vistos, ya que a algunos se les aceptaba socialmente. Los extranjeros que vivían en Egipto debían adoptar las costumbres egipcias, pero también su vestimenta. Estos debían comportarse como los egipcios. Los egipcios también se casaron con extranjeros, como fue por ejemplo el caso de los mercenarios nubios con mujeres egipcias en el segundo milenio, o
griegos con egipcias en época tolemaica. Otro ejemplo de que los egipcios aceptaban matrimonios con extranjeros lo encontramos en el Génesis, en la Biblia, cuando José se casa con una egipcia al establecerse en Egipto. Además, algunos reyes se casaron con princesas extranjeras dentro de un contexto de relaciones políticas y diplomáticas con otros reinos. Sobre el relato de José ya te hablé en otro vídeo que te dejo por aquí arriba, donde analicé los elementos históricos que había dentro de este relato del Génesis. Y uno de los elementos que conectan con la historia del Antiguo Egipto es ese, lo de que José se casase con una mujer egipcia, porque era algo habitual para ellos. Por otro lado, hay suficientes pruebas de que en áreas que ocuparon los egipcios se introdujeron objetos y costumbres egipcias, sobre todo por parte de la élite. Esto lo observamos en el corredor sirio-palestino y también en Nubia. Ejemplo de ello son las pirámides de Meroe. Sin embargo, también fue en la otra dirección, es decir, encontramos costumbres extranjeras en Egipto, como es por ejemplo el culto a Astarte. En cuanto a la relación de los egipcios con los extranjeros, en concreto con extranjeros que ellos ocuparon, tenemos una fuente histórica muy interesante que son las cartas de Amarna. Sobre las cartas de Amarna ya te hablé en otro vídeo que te dejo por aquí arriba y que sin duda alguna te recomiendo que lo veas. A través de estas cartas de Amarna vemos cómo el rey egipcio estableció una relación de vasallaje con algunos gobernadores del corredor sirio-palestino. Ejemplo de ello es esta carta que se conserva en el British Museum, donde se dice lo siguiente: al rey, mi sol, mi dios, mis dioses, mensaje de Abimilku, tu sirviente, caigo a los pies del rey, mi señor, 7 veces y 7 veces. Soy la suciedad debajo de las sandalias del rey, mi señor. Yo estoy, de hecho, guardando cuidadosamente la ciudad del rey que puso a mi cargo. Mi intención ha sido ir a ver la cara del rey, mi señor, pero no he podido por Zimreda de Sidón. Él escuchó que yo iba a Egipto y entonces ha hecho la guerra contra mí. Que el Señor, mi Señor, me dé 20 hombres para custodiar la ciudad del rey, mi Señor, para que yo pueda ir ante el rey, mi señor, para contemplar su bello rostro. La carta sigue, pero este es un ejemplo para que veáis cómo era esta relación y esta comunicación entre gobernadores vasallos y el rey de Egipto. Es curioso porque se justifica en que no ha podido ir a Egipto porque estos gobernadores o alcaldes vasallos tenían la obligación de ir en determinados momentos del año a Egipto a encontrarse con el rey. Por otro lado, los mejores vasallos seguramente tuvieron la suerte de ser reconocidos públicamente delante de otros vasallos como los mejores vasallos del rey. Y estos vasallos que tenían una relación especial con el faraón por ser buenos, por cumplir sus obligaciones, pues podían hacer peticiones directamente al faraón. Por ejemplo, el rey de Catna pidió un saco de oro al faraón para reemplazar la estatua del dios Sol que había sido regalada por otro rey egipcio a Catna. Además, para mantener una buena relación con otros reinos o con reyes vasallos, la monarquía egipcia durante el Reino Nuevo estableció matrimonios con princesas extranjeras y también realizó acuerdos con príncipes vasallos. Los príncipes juraban lealtad a Egipto, aunque mantenían autonomía a nivel interno. No obstante, si estos reyes vasallos gobernaban de una forma poco favorable para Egipto, el faraón elegía al sucesor. Además, para garantizar que estos reinos vasallos fuesen leales, lo que hacían era llevar a los príncipes herederos de estos reinos a Egipto, donde eran educados al estilo egipcio. Esto de mandar a sus príncipes a formarse a Egipto era una garantía para Egipto, por un lado, porque monopolizaba la educación de estos futuros gobernantes, y por otro lado era una garantía también para los gobernadores de estas zonas, porque se aseguraban de que su gobierno fuese reconocido por Egipto. Además, parece ser que no eran solo los príncipes, sino que las princesas también eran formadas en la corte egipcia. Los gobernantes del corredor sirio-palestino, aunque estuviesen bajo el control de Egipto, tenían una cierta autonomía. Durante esta época del Reino Nuevo, sabemos que la administración cotidiana dependía de estos gobernantes, es decir, de los gobernantes locales y no tanto de Egipto. No obstante, aunque sí que es cierto que tenían cierta autonomía, perdieron independencia, porque a partir de entonces
dependían del rey de Egipto y pasaban a ser gobernantes o alcaldes. Y estos alcaldes o gobernantes debían acudir a la corte del faraón en determinados momentos del año para asistir a determinados eventos. Además, gracias a las cartas de Amarna, sabemos que los que permitían esta ocupación egipcia recibían a cambio caballos, carros, aceite, vestimenta y provisiones. La relación con los vasallos en la dinastía 18 fue mejor que en la dinastía 19, ya que la dinastía ramésida se convirtió en un control más agresivo. Aunque no podemos saber cómo era la realidad de la ocupación egipcia durante el Reino Nuevo, es decir, cómo era el trato en el día a día, lo cierto es que sí que vemos un antes y un después. En la dinastía 18 vemos que el trato, por así decirlo, es mucho más amable que durante la dinastía 19. Y sabemos que durante la dinastía 19 la relación no fue tan buena porque se producen ataques a bases egipcias, lo cual muestra un descontento social. En cuanto a Nubia, una vez conquistada, a los egipcios también les preocupó inculcarles a los nubios la cultura egipcia. Una de las cosas que sucede en este territorio es la adopción del culto a dioses egipcios como Amón. La religión egipcia se arraigó mucho más en Nubia que en el corredor sirio-palestino. De hecho, prueba de ello es que hubo en Nubia un santuario egipcio tan importante como fue el de Jebel Barkal, o que en la isla de Filé, en el siglo IV después de Cristo, encontramos a un dios nubio representado al estilo egipcio en la última inscripción escrita en jeroglífico. No obstante, sí que es cierto que en el caso de Nubia tenemos pruebas contundentes donde se observa que los egipcios no trataron bien a los nubios, al menos en una base más cotidiana, por así decirlo. Y dicho esto, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, déjame abajo un comentario, aunque solo sea un emoji, porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!